Hola, buenas, soy Saúl de primero de SMR y en este vídeo vamos a hacer las preguntas del tema 3 de almacenamiento, y en este vídeo voy a preguntarle yo a Junfa las 20 preguntas. Bueno, pues Junfa, en primer lugar, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de los HDD en comparación con los SSD? Ok, pues empezamos con las ventajas. Eh, pues la primera ventaja sería el coste, que es bastante más barato que los SSD. Luego, la capacidad de almacenamiento de normal, los HDD son comercialmente mayores, hasta 20 terabytes y cosas así, que de normal los SSD serían bastante menos. Luego, la longevidad de la escritura, ya que no hay ausencia de desgaste de las celdas. Vale. Luego, Ah, serían las desventajas. Eh, Empezamos con la velocidad de lectura y escritura, que son mucho más lentas en comparación que las SSD, que van bastante o muchísimo más rápido. Luego, la sensibilidad a golpes, ya que los HDD, si le das unos golpes o vibraciones, podrían romperse las partes mecánicas y romperse. Luego estaría el mayor consumo de energía y generación de calor por parte de los HDD. Mientras que los SSD, ya que están más descubiertos, no hay, no hay tanta calor. vale. Eh, Explica el concepto de densidad de grabación en un HDD. Pues es la cantidad de datos que puedes almacenar en un disco sin aumentar el tamaño físico, mejorando la capacidad y el rendimiento, me parece. Vale. Explica la función de los cabezales de lectura y escritura en un HDD. Pues la de lectura serían em, los datos grabados en el disco mediante la detección de variaciones magnéticas. Y luego la de escritura sería, creo que, información modificando la polaridad magnética en áreas específicas del disco. Vale, ¿qué son los SSD M2 y cómo se comparan con los SSD SATA? Pues que los M2 tienen un tamaño más compacto que los SSD SATA al conectarlos en la placa. También puede usar buses SATA o NVMe más rápidos. A comparación con el SATA, los SD usan, o sea, están limitados a 6 gigabits por segundo, mientras que los M2 pueden alcanzar hasta los 7 gigabytes. Y también los M2 son más pequeños, no necesitan cables ni nada de eso. Simplemente lo conectas y ya está. Vale, ¿qué tipo de memoria se utilizan los SSDs? Pues está la Flash NAND y también se clasifican en unos 4 niveles, creo que eran, que sería el primero, el SLC, que tiene mayor rendimiento y durabilidad. Luego estaría el MLC, que tiene un balance entre el coste y el rendimiento, un equilibrio. También está el TLC, que sería T de triple, triple de cel, que sería mayor capacidad, menor coste, pero la duración, o sea, la durabilidad es bastante menor. También está el QLC, que sería el último, que tiene una máxima densidad, pero menor rendimiento y durabilidad. Eso es lo malo. Ok. ¿En qué circunstancias sería necesario un formateo de bajo nivel? Pues en discos que presentan sectores defectuosos, principalmente. También es necesario eliminar completamente los datos, incluyendo estructuras lógicas. Y si hay problemas de corrupción en el sistema de los archivos, también. Vale. Define y diferencia entre particiones primarias, extendidas y lógicas. Pues las primarias serían
unos máximo de 4 por disco de MBR, que son solo necesarias para instalar el sistema operativo. Luego, las extendidas son una partición especial aparte, que pueden contener otras particiones lógicas. Y pues las lógicas son subdivisiones dentro de la partición extendida, la anterior, que son usadas para almacenar los datos adicionales. Vale. ¿Cuál es la función del orificio de ventilación, blowhole, en la carcasa de un HDD? Pues esto es muy simple, es simplemente para compensar la presión interna que hay dentro de los HDD, ya que están eh, aislados, por así decirlo, por la carcasa. Vale. ¿Y cuál es la velocidad de rotación típica para los HDD en portátiles y equipos de sobremesa? Eh, pues hay dos tipos, aparte de los portátiles y sobremesa, que sería el rendimiento mayor, que esa también lo contaremos. Pues los portátiles tienen más o menos unos 5000 de RMP y en el rendimiento superior serían unos 7000, algo así. Y los sobremesa, pues el estándar sería el rendimiento superior de los portátiles, o sea, 7000 en estándar de sobremesa y en alto rendimiento de sobremesa serían unos 10000, algo así, más o menos. ¿Qué es la desfragmentación y por qué es menos relevante para los SSD? Pues la desfragmentación es el que reorganiza los datos de un HCD para reducir la latencia de acceso eh, del dispositivo. Y en los SSD no son tan relevantes porque no tienen partes mecánicas más que nada. Y es un acceso aleatorio rápido en toda la unidad. Vale. ¿Cómo se almacena la información en un disco óptico? Pues se almacenan creo que por medios de pequeñas marcas físicas eh, y van por áreas planas llamadas LANs que están en la superficie del disco, y estas son interpretadas en el sistema binario o en datos binarios. ¿Cuáles son las ventajas de los SSD sobre los HDD? Pues las velocidades son muchísimo más altas, la primera diferencia. Y luego tampoco tiene partes móviles, o sea que tienen mayor resistencia a daños físicos, o sea que si se caen y cosas así, no va a sufrir tanto daño como un HDD, o sea, sí, HDD. Y pues la operación también es más silenciosa al escribir y todo eso, no se escucha o no se percibe al menos. El consumo energético es menor y también son más compactos, claramente. Ok. ¿Cuál es la función del controlador en un SSD? Pues es el que gestiona la transferencia de datos, eh, y el sistema optimiza el rendimiento realizando operaciones y correcciones de los errores que puedan haber. ¿Cuáles son las limitaciones de los SSD con respecto a los ciclos de lectura-escritura? Pues tiene un número limitado de ciclos de escritura, eh, y también una vez alcanzado el límite ese, las celdas que están dentro se degradan y pierden la capacidad de almacenar los datos, o se podrían perder también. ¿Cuáles son algunos sistemas de archivo comunes? Por ejemplo, NTFS, EXT, HFS. Eh, pues los más comunes serían NTFS. Pausa. Pregúntalo de nuevo.
¿Cuáles son algunos sistemas de archivo comunes? Pues los más conocidos, o los que al menos conozco yo, serían NTFS, ext, el 2, el 3 y el 4, que son para Linux, y otro que está en MacOS, que es el HFS o el APFS. Describe la escritura de un CD o de un DVD. Pues la primera sería la capa que protege, la capa protectora que previene de rayones y todo eso. Luego está la capa reflectante que generalmente es de aluminio y refleja el láser. El siguiente sería la capa de datos que contiene los bits y los LANs que están ahí. Y el último sería el sustrato que proporciona rigidez a la estructura del disco. ¿Cuáles son los componentes principales de un disco duro? Eh, HDD. sí, serían los platos para discos magnéticos, el eje motorizado, luego estaría el cabezal de lectura y escritura. También está el actuador que controla el movimiento del cabezal y la carcasa que está para sellar. Vale. Define y diferencia entre tiempos de búsqueda medio y latencia media. Pues el tiempo de búsqueda medio pues es como un promedio que tarda entre el cabezal en posicionarse sobre los datos. Luego la latencia media sería el retraso que puede haber por la rotación del disco hasta que los datos estén abajo del cabezal. Oye, ¿Qué son los bits y las LANs en un contexto de almacenamiento óptico? los bits creo que eran eh, depresiones en la superficie que dispersan el láser. Luego los LANs son áreas planas que hacen reflejar el láser que hay y estas variaciones son traducidas en datos para nuestro almacenamiento. ¿Qué tipo de memoria se utiliza en los SSD? Pues como hemos dicho antes, creo, está el flash NAND, luego hay variables como el SLC, MLC, TLC y QLC según el rendimiento, coste y durabilidad que queramos. Y ya estaría. Bueno, muchas gracias y hasta el próximo vídeo.